Desde muy jovencito sentí la llamada para dedicarme a lo que para mí es la profesión más difícil del mundo, ser maestro. Mel y Ayarlet, dos de los protagonistas de Hit, la serie revolución de televisión española de esa temporada. Contadme justo precisamente esto, esta revolución de la televisión y de la ficción juvenil. ¿Cómo lo más importante que tiene Hit es esa capacidad para mostrar que a través de la educación puede haber una segunda oportunidad para los jóvenes, ¿no? Para estos jóvenes poco conflictivos, digamos. Sí, yo quería decir que en realidad se habla mucho de jóvenes conflictivos. A mí me gustaría llamarlos más jóvenes con conflictos y no etiquetarlos, ¿no? Genial. Exactamente, sí, mucho al final la actitud de cada persona viene desde lo que ha vivido, ¿sabes? O sea, si una persona ha vivido pues puras desgracias, tiene más probabilidad a ser más conflictivo en la sociedad que una persona pues que ha ido siempre bien, que no ha tenido tantos problemas en comparación. Sí. Claro, que al final es esto un poco lo que, bueno, se ha hablado muchas veces, que la educación es al final lo que te lleva a actuar de una manera u otra, ¿no? Lo que tú has recibido en casa. Sí, la base de la base. educación es sin duda el hogar. El hogar, lo que recibes de tus padres, de tu madre, de tu familia. Y luego eso tiene que ir siempre de la mano de lo que te encuentras fuera también. Claro. Porque tú puedes recibir mucho amor y mucha comprensión en casa, pero luego cuando te encuentras con lo de fuera, incluso ahí sí que se genera un conflicto, porque no logras entender ciertas cosas. Yo, por ejemplo, hablo por mi experiencia personal. Yo de pequeña, claro, lo que pasa es que en Venezuela, y esto no sé si Melías de esta forma también lo conoce, porque nos llevamos unos añitos, pero en Venezuela existe una palabra que se llama chalequeo, que eso, bueno, no sé si Melías lo conoce, pero... ¿Cómo no lo voy a conocer? Y eso es bullying puro y duro, es bullying total. Entonces, yo de pequeña sufría mucho bullying por muchas cosas, y yo en mi casa era una niña muy querida por mis padres, por mi madre, o sea, por mi mamá, por mi papá, por mis hermanas, mi hermano, pero claro, en la calle me tuve que enfrentar a cosas bastante dolorosas. Entonces, sí es verdad que si yo no hubiera tenido esa educación desde casa, la verdad es que hubiera sido mucho más fuerte, más duro, más de lo que fue. Entonces... Digo exactamente lo mismo. Yo también, pues a ver, no soy muy mayor ni nada, pero mi infancia, por decirlo así, mi infancia ya, sí que me hicieron bullying. De hecho, me hicieron bullying 6 años en un colegio en el que estaba. Y yo creo que eso, pues, me enseñó, tanto eso como la educación que me han dado, me enseñó, pues, a ser más fuerte y a soportar lo que venga, ¿sabes? Sí, pero también es cierto que muchas veces las personas que han sufrido bullying acaban exteriorizando ese sufrimiento que ellos han tenido contra otros. Entonces, claro, luego también ahí al final entra muy en juego, ¿no? El detectar el problema, el saber ayudar a esa persona para que no acabe convirtiéndose en el matón que le han hecho, o sea, que le ha provocado a él. Totalmente de acuerdo contigo. De hecho, me acabas de hacer recordar una anécdota cuando yo estaba en preescolar. Había una niña que tenía un juguete, bueno, creo que era una Barbie, no recuerdo. Estaba jugando en ¿sabes? Estos juegos infantiles que son como un arco iris con escaleritas, y se le cayó la muñeca y yo fui a recogérsela para dársela. Y ella se bajó de ahí y me mordió el codo. Yo tenía 5 años y lo recuerdo con una claridad. Y yo recuerdo que mi reacción, yo me quedé como impactada porque yo no entendía por qué ella reaccionaba de esa forma. Y yo no le hice nada, sencillamente fue como... Y claro, yo no digo que su madre y su padre le hayan enseñado a morder en su casa, pero... ¿En qué entorno ella creció como para tener que defenderse de esa manera? De esa manera, sí. Sí. Entonces,
Es un tema muy delicado, sobre todo además por lo que dices tú, que el futuro, aunque sea un pensamiento o una frase que parece trillada, el futuro depende de nosotros, Claro. O sea, de las generaciones jóvenes que van a quedarse aquí. Estamos aquí de paso, eso siempre lo digo, y se nos olvida. Pero hay muchas personas que no son como es Hit en la serie, que creen las segundas oportunidades, y esto lo hemos visto en la ficción con los profesores, con cómo hay una bancada de profesores que sí que están a favor y les apoyan y creen que el cambio es bueno, y como hay otros, podríamos decir como más conservadores, que no, que ellos creen que si una persona tiene actitudes malas, no va a ser capaz de cambiarlas, ¿no? Entramos también un poco siempre en el debate de una persona mala, ¿se hace o se nace? ¿Sabes qué pasa? Que yo también me he dado cuenta de una cosa, y es que, bueno, me he dado cuenta yo y es así, es un hecho, de que la gente le tiene miedo al cambio. Entonces, le han enseñado y han aprendido toda su vida un cierto método que cuando llega una persona a querer cambiarlo, pues le da un poco de pánico, ¿no? Claro. Un poco de temor. Igualmente sucede con los padres, igualmente sucede con los alumnos. O sea, estamos acostumbrados a que las cosas son así. Y si no son así, tratas de Claro. irte a tu zona de confort en lo que ya tú sabes, ¿sabes? Entonces a la gente, pues esa parte de cambiar no nos viene bien. Y yo, respecto a lo que decía, si la gente nace mala o se vuelve mala, bueno, yo, tanto por hablar de buenos y malos, porque bueno, es como muy relativo, ¿no? Depende de lo que pensemos en maldad y en bondad. Yo vi una película hace un tiempo que se llama Tenemos que hablar de Kevin, que no sé si la habéis visto, pero es... Bueno, yo ni siquiera sabía lo que iba a ver, y cuando me senté a ver la película salí de ahí, no voy a hacer spoiler, pero ahí entendí que sí es verdad, que no es que sí existe gente que puede tener una naturaleza más oscura, por llamarlo de una forma. A veces yo creo que tiene que ver un poco incluso con asuntos psicológicos. Hay gente que no empatiza lo que es la psicopatía social, y mucha gente que incluso son psicópatas integrados en la sociedad totalmente, que no conocen la empatía. Y precisamente ese es uno de los valores que se tienen que inculcar en la casa y en la educación. Nos enseñan, como dice Hit, ¿no? Nos enseñan matemáticas, nos enseñan ciencias, nos enseñan... yo era malísima en matemáticas. Bueno, lo sigo siendo. Todo lo que es las cosas prácticas me cuestan mucho. Cosas no de madre e hija, yo también. A ver, eso se transmite en la sangre, hijo. y no nos enseñan a eso, a ser buenas personas, o a tener empatía, valores por los demás. Valores, sí. Sí, eso es. Sí, no nos enseñan a movernos en sociedad al final. Es que al final lo más importante que debería estar o sea, la educación más importante no te la dan. O sea, Claro. es la que tienes que aprender tú por tu cuenta, en casa, con tu familia, con tus amigos. No te la dan igual que una materia, ¿sabes? Ya, ahí está. Bueno, vamos a cambiar un poquito de aspecto y vamos a hablar ya de vuestros personajes. Ese conflicto que ha habido durante toda la temporada con Jaco, que no terminaba de sentirse del todo integrado en la familia, porque sí es cierto que a ver, Jaco tenía, yo creo que el principal problema suyo era como que tenía que asumir un rol que no le correspondía, porque muchas veces era un poco padre de sus hermanos pequeños. Entonces, claro, al final es una edad en la que tú eres joven y quieres vivir y no te están dejando tal como querías, ¿no? La pregunta era, o sea, ¿estás dirigiendo a Arlet o a mí? A los dos. Pero si quieres empezar Bueno, tú. A ver, me hace mucha gracia porque pues yo lo viví en carne y hueso, o sea, yo lo viví en carne propia, porque yo también pues en algún punto, en algún momento he tenido que dejar de hacer ciertas cosas por ayudar a mis padres, por ayudar a cuidar a mis hermanos, o no sé qué. Yo tengo una hermana que es bebé. El año pasado
¿qué pasa? Que mi padre tenía un bar y yo tenía que ayudarle con el bar y me estaba cohibiendo a ir a hacer cosas que yo quería hacer, cantar, tocar música por ahí, bueno, yo me arreglaba la vida. ¿Qué pasa? De que hay cierto punto de entendimiento, hacia una parte y cierto punto de entendimiento hacia la otra parte. Porque, claro, yo me ponía en la carne de mi mamá, yo me ponía en la carne de mis padres y decía, oye, si yo tuviese un hijo, necesitara ayuda, me encantaría que mi hijo me ayudara, ¿sabes? Claro. Igual que si yo soy un hijo, diría, oye, me encantaría que las responsabilidades que no son mías no tenga que cubrirlas. Vale, pero es sentido común también, ¿sabes? O sea, son partes de los valores. O sea, si tus padres te necesitan, no puedes darle la espalda cuando ellos no te han dado la espalda a ti nunca en tu vida, ¿sabes? Entonces, sí que podía entender a Jaco en algún punto, porque lo he vivido de verdad. Y también, especialmente, yo entiendo pues a mi madre, en este caso Arlet, que, oye, no le daba la vida, porque ella todo lo que hace, ¿para quién es? Al final, ¿para quién es todo lo que trabajan y todo lo que hacen? Para sus hijos, ¿no? Sí. Entonces, claro, yo estaría en esa posición. Ay, me va ¿Algo que añadir la madre de la criatura? Ay, mi niño. Sí, bueno, la verdad es que Patricia es verdad que es un personaje, es muy bonito, es un personaje muy lindo, a mí me genera mucha ternura porque así como dice Melías, es verdad, es una madre que es abnegada con su familia. Hay que tener en cuenta también un punto importante que es una familia, son una familia de migrantes, además de migrantes en una situación conflictiva en su país y que se han tenido que ir porque no les quedaba otra. Entonces, hay mucha gente que decide moverse de sitio por decisión propia, porque quieren probar cosas nuevas. Hay gente que se tiene que ir porque no puede vivir más en su país. Y es el caso de la familia de Jaco. Y Patricia, de alguna forma, es de estas personas, de estas mujeres que es como... Yo lo hablaba con Olaya Caldera, que la que hace de la directora Esther, que es muy amiga, y decía, es que el personaje es como que se deja, como que va arrastrado por el tiempo, ¿sabes? Como que el mundo la arrastra y ella va con el mundo para más o menos intentar ubicarse en la vida con algo, ¿no? Y es una mezcla entre ternura, con pasión, o sea, yo la miro así, ¿no? Porque es muy difícil de entender. Luego tiene otras cosas que es como que no tienen nada que ver con mi forma de pensar, que es como profundamente religiosa y precisamente esa cosa de que va arrastrada es como, bueno, Dios no los manda, yo lo acepto. No, bueno, también hay cuestiones que decide uno. Entonces, yo, por ejemplo, en ese caso también la entiendo un poco a ella, pero también entiendo al personaje de Jaco, porque no puedes tirar responsabilidades que te competen a ti, a tus hijos, a tus hijas. Yo no tengo hijos de momento, pero espero no tener que hacer eso, porque también te quitas tus responsabilidades para cargárselas a otros, y más a tus hijos que son jóvenes. Exacto. Pues has mencionado antes lo de que es una familia de inmigrantes, y a mí hay una frase que se me quedó marcada de Jaco en el penúltimo episodio, creo que es, que dice, yo voy a ser un sudaca, haga lo que haga. Sí, que una frase muy fuerte. Porque claro, estaría como diciendo, menuda, perdón la palabra, menuda mierda, que yo vengo aquí pues de la mejor manera, con la mejor intención, y que pues reciba de la parte local, ¿sabes? Reciba otra cosa totalmente inesperada que yo no quiero, ¿sabes? Entonces, a ver, yo en lo personal, sinceramente, yo no he sufrido aquí racismo ni nada por el estilo, pero conozco amigos que sí. Conozco amigos que pues todo el tiempo están, no, que me pasó esto el otro día, que me pasó lo otro el otro día. Entonces, al final, es una realidad, ¿sabes? Entonces, eso, que puedo entenderlo.
Sí, yo me pongo también en ese... estoy de acuerdo con lo que dice Melías. Yo tampoco, afortunadamente, he sufrido ningún episodio de racismo. Eh, por lo menos con violencia, a lo mejor algún tipo de racismo integrado, pero que de esto, ¿no? De lo que hablamos. Sí. De algo que ya está en la sociedad y entonces te parece que es normal. Pero bueno, pero sí conozco muchas personas y tengo amigas y amigos que sí que lo han pasado. Incluso españoles y españolas que a lo mejor con ascendencia afroamericana que también han sufrido episodios de racismo. Y es verdad que cuando tú te vas a otro lugar, mira, no todos los inmigrantes, eso es así, no todos son bueno, vamos a hablar de buenos, no todo es una buena, no siempre son un grupo bueno, hay gente que son delincuentes, pero no puedes generalizar. Hay mucha gente que se viene buscando la vida, buscando mejores condiciones de futuro y que merecen esas oportunidades. Y muchas veces es verdad que de repente a lo mejor para un trabajo no ocurre tanto últimamente. Eso tengo que decir que ha ido mejorando conforme ha pasado el tiempo. Pero es verdad que piensan antes en darle una oportunidad a un español que a un extranjero, por ejemplo. Sí, o sea, es un poco lo que decías, que aunque no lo hayáis sufrido de una manera violenta, pero sí que al final existe ese racismo interiorizado en la sociedad. Sí, incluso en nuestro medio, y ya no hablo de color de piel, hablo de ser extranjero en general, ¿no? Con la apertura que hay ahora, yo creo que también eso está empezando a cambiar, pero esta cosa, por ejemplo, de siempre estereotiparnos, ¿no? En personajes. Sí. Eso también de alguna forma es una especie de racismo integrado, o sea... Claro, sí. Eso sí es verdad. Afortunadamente están cambiando muchas cosas y a la gente se le está abriendo la mente y eso hay que decirlo porque sí que hay productores y creadores que ya se manejan de forma diferente y eso es de agradecer. Espero que continúe. En el caso de Melías, tú has comenzado hace nada con la interpretación, pero Arlet, tú sí que llevas más tiempo metida en este mundo. También entiendo que a la hora de los papeles que dan, habrá, o sea, en tu caso debe haber como menos oportunidades para ciertos papeles porque al final los pintan como pues mujer española, rubia, tal, y no dan pie a que sea para una mujer latina que puede estar perfectamente integrada a la sociedad y hacer ese mismo personaje. Sí, pues en un inicio me pasó bastante, me pasó mucho, pero como te digo, por fortuna he tenido la suerte de toparme con gente que ya tiene un poco de mentalidad más abierta en ese sentido. Yo, por ejemplo, los personajes, un ejemplo claro es el de Señoras de Lampa, que estoy haciendo ahora. Sí. Es un personaje que no tiene por qué justificar su procedencia en absoluto, sí. Esa es la trama. En El Embarcadero pasó lo mismo. Nadie se pregunta por qué ella habla con este acento o por qué tiene esta fisonomía. No, lo que interesa es lo que está pasando. En el caso de Hit sí que era, pero no fue por un encasillamiento, sino porque precisamente se quería hablar de ese tema, claro. Yo he tenido esa suerte, no todo el mundo, pero bueno. Sí, y no es que diga que de repente, perdón que me estoy encadenando, pero no es que diga que no puedes hacer esos personajes, claro que sí. Todos los personajes son dignos de hacer. Lo que digo es que no es bueno el encasillamiento. Sí, o sea que no es bueno siempre mostrar la ficción a ese tipo de mujer racializada, por ejemplo, claro. Exactamente. Eso es, sí, que al final es un poco con lo que ha pasado con muchos colectivos, que al final se escriben papeles, lo que tú dices, basados en estereotipos. Exactamente. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, también os quería hablar de esa escena final que hay entre vosotros dos, que es ese abrazo,
que es una secuencia muy, muy emotiva la que viven los personajes, porque se ve un poco como esa reconciliación de todos con sus padres, que han aprobado el curso, los padres contentos con ver a su hijo con otro ánimo, con otro estado. ¿Cómo fue para vosotros como actores grabar esa secuencia después de todo este boom que han vivido los personajes? Porque además en el capítulo anterior hubo otro conflicto. Sí, mira, a ver, desde mi punto de vista, me pareció muy bonito porque Jaco siempre, esa era su meta, desde el principio, desde que empezó su meta era dejar de estudiar, meterse de lleno con la música, y porque él tiene la confianza de que con eso va a poder traer suficiente dinero a la casa y va a poder, esa cantidad de hijos que tiene, dejar de ser un problema, ¿no? O sea, esa es la meta de Jaco. Entonces, claro, ¿perdón? Cumplir sus sueños y lo que le gusta hacer. Claro, entonces Jaco pues le dice a su madre eso, le dice, mira mamá, te demostré que sí que puedo hacerlo, pero sé que no es lo mejor para mí. O sea, sé que lo mejor para mí es dejar de estudiar, darle de lleno con la música, y yo te prometo que voy a solucionar el problema que tenemos en esta familia. Y me parece muy bonito que Jaco pues demuestra que sí puede y ahora quiere seguir por lo que él de verdad quiere, ¿sabes? Además que yo recuerdo que conversamos una cosa allí antes de rodar la secuencia, aunque no se dice, pero así lo entendimos nosotros, que era que él va a dejar de estudiar en el instituto. Él va a dejar de estudiar las matemáticas y las ciencias y todo lo demás, pero él va a estudiar lo que le gusta, que es la música. Ah, claro, por supuesto. ¿Te acuerdas que lo hablamos? Sí, claro. Si Jaco sabe que en realidad lo que él quiere estudiar no es lo que le dan en el colegio, por eso quiere salirse del colegio, del instituto. Pero Jaco sabe que lo mejor para él es seguir estudiando lo que él quiere, lo que le gusta, ¿sabes? Eso para él no es estudiar, es pasársela bien, ¿no? Claro. O sea, es como el que dice, si trabajas lo que te gusta, nunca vas a tener que trabajar. Uh-huh. Exactamente. Sí, y al final yo creo que también muestra un poco esa visión de que no es... que lo mejor no es ni ir a la universidad, ni a lo mejor porque hacer bachillerato y tal, sino que igual si tu pasión es como en el caso de Jaco, la música, haces hasta la educación obligatoria para tener el graduado y ya poder ir encadenando unos estudios que de verdad te apasionan, y no por no tener una carrera universitaria vas a ser menos que el resto. Exactamente. Es prepararse para lo que te gusta hacer. Y además tú has dado en el clavo, exactamente, no porque no estudies eres menos que los demás, no. Yo conozco mucha gente muy valiosa que solamente tiene estudios básicos y que son mucho más inteligentes que muchos intelectuales. Sí, es que también aquí entra pues la parte de que habíamos hablado antes, ¿no? De que la gente pues le tiene ese miedo al cambio. Entonces cuando una persona pues quiere crecer de otra manera, quiere crecer, en vez de ser la típica persona que va al instituto, va a la universidad, se gradúa, tiene un empleo, va al instituto, a la universidad, gradúa, tiene empleo. Es otro tipo de vida, ¿sabes? Es cambiar tu estilo de vida. Yo quiero una vida en la que yo no quiera ser como todos, quiero ser distinto. ¿Y cómo logro ser distinto? ¿Haciendo lo mismo? No, yo voy por un camino distinto. Uh-huh. Exacto. Y te faltó ahí, me gradúo, estudio, me gradúo en la universidad, me caso. Sí. Y lo que te van diciendo ahí, lo van diciendo. Porque al final es como la vida planificada que nos venden desde que somos niños. Claro, pero es que eso al final te mete en el mismo saco de todos, ¿sabes? Y una persona distinta, una persona con mentalidad distinta no va a querer nunca ser del mismo saco. Jaco, ¿así? Sí, eso es como cuando te decían que cuando estabas pequeño que te decían que tenías que comer carne, huevo y leche. Porque si no comías carne, huevo y leche no ibas a crecer. Al final... Hoy en día, ¿cuántas personas veganas hay? Claro. Y lo que se ha demostrado con esos 3 alimentos. Entonces, bueno. O sea, que sí, que al final lo importante es prepararse realmente para la vida. Exacto. Y para la vida que quieres llevar. Y para la vida que quieres llevar, exactamente. Claro. Quería también que me contaréis cada uno desde vuestra perspectiva como persona, qué enseña la serie.
O sea, que enseña la serie a personas jóvenes y que enseña la serie a personas ya adultas. Mira, perdón que digo una frase solamente. Dime. Yo creo que la serie enseña en general a que nadie es perfecto y que tus actitudes son las que definen tu futuro. O sea, es la actitud. Por eso hay profesores que no quieren ceder a cambiar, hay alumnos que no quieren ceder a cambiar, hay un profesor que, pues eso, que le da ese miedo a volver a hacer algo cuando ya ha pasado por eso y lo ha pasado mal. Entonces, yo lo vi algo como así, como súper general de... depende de tu actitud, tu futuro. Yo lo veo así. Sí, y yo agregaría, y además está relacionado porque viene de la misma raíz, de tus acciones. Cuán responsable te hagas de ellas. Eres responsable, claro, de tu vida y de lo que tienes la potestad también para tomar decisiones. Para hacer. Sí, claro. Sí, la actitud entra un poco todo ahí. Sí. Otro de los temas. Nostalgia. ¿El qué? Tenemos mucha nostalgia. Cada vez que hablamos decimos, ay, sí, la vida. No, en verdad es que es una serie que sí que ha mostrado muchos valores muy importantes, ha puesto sobre la mesa temas que de una manera que no se estaban tratando. Totalmente. Precisamente con todo esto de los jóvenes con conflictos, como decías tú, Arlet, que es eso, al final no es tanto encasillar a gente en buenos y malos, y que muchas veces pensamos que las personas no pueden cambiar. Y sobre todo en una edad como los 16 años, que eres una esponja, yo creo que es cuando más precisamente puedes. Sí, no, sobre todo además también, yo creo que, mira, agregando una cosa, es que yo pienso que lo que de las cosas que ha enseñado esta serie, entre los valores, es la responsabilidad, tanto de los adolescentes como de los padres y de los profesores, de las personas en general. Todas y todos tenemos la responsabilidad de que este mundo vaya mejor y de que nuestras vidas vayan mejor. Mira, lo de crear personas buenas, crear personas malas, yo creo que es cuestión de prestar atención. Hay temas, por ejemplo, hay un tema que, sin hacer spoiler, que se toca, que lo ves durante toda la temporada, pero sobre todo en el penúltimo y en el último capítulo, tú entiendes el porqué. Y no voy a decir mucho más, solo que son cuestiones que se deben atender y no pasárseles por encima. Hay un tema que es un tema tabú, que lo escuchaba yo el otro día de alguien, que es un tema tabú en general en los medios de comunicación, espero que no lo pongas tabú aquí, que es el tema de la depresión y el suicidio. De eso no se habla. Porque existe esa vaga creencia también, por ejemplo, de que si vas al psiquiatra, vas al psicólogo o tomas alguna medicación, porque este está loco. Que este está loco. No. Hay un problema que se tiene que resolver. O sea, hay que prestar atención, no pasarle por encima. Y eso forma parte de la responsabilidad. Claro. Pues nada, esto es todo, chicos. Muchísimas gracias por la entrevista. Nada, muchas gracias por invitarnos. Y nada, esperemos que haya una segunda con vosotros, porque yo creo que todavía quedan historias vuestras por contar. Yo cuando acabo el episodio todavía me quedaban como cositas que me gustaría tratar. Sí, la verdad, eso también lo hemos hablado, que eso es otra posibilidad, efectivamente. Hay muchas cosas allí que nosotros veíamos también los capítulos a medida que los iban lanzando, nosotros no los habíamos visto. Claro. Y sí es verdad que uno se queda como con ganas de saber más de qué pasó en esa familia, qué pasó con esas personas, ¿no? Qué bonito esto, que ahí por lo menos nos quedemos en el corazón de la gente ahí. Eso es, ya se ha pasado. Sí, bueno, y muchas gracias, Fernando, por habernos unido nuevamente a mí y a Melías.
a mi hijito bello de mi corazón. Mua, mua. Bella, bonita, Y gracias. además, bello, mi amor, te quiero mucho. Bello. Y esto tengo que decirlo, que esto ha sido así de un puntazo de Débora Borque con este casting, porque este muchacho es que es hijo mío. Sí, es que parecemos, de verdad. Con el perdón de su madre verdadera. Pero... Mi mamá me da risa porque a mi mamá yo le cuento, o sea, al principio yo le decía, sí, bueno, hoy tuve una secuencia con mi mamá. Me dice, ¿con tu mamá de la serie? Y yo, sí, con mi mamá de la serie, sí. No te equivoques.